Bueno, en este video vamos a analizar la madera que vamos a utilizar para la base del reformer. En este caso vamos a utilizar madera de pino de 220 centímetros, mejor dicho como lo dice acá, 2200 milímetros por 190 milímetros de ancho, y en este caso un calibre de 40 milímetros, 40-41. La madera normalmente la que he comprado tiene 41, pero le descuento 1 milímetro de la pulida o el lijado. Vamos a analizar el procedimiento que tenemos que hacer. Como vemos aquí en esta punta, vamos a hacer una canal de 140 milímetros, ¿sí? Esta canal debe tener un ancho de 12 milímetros por 20 milímetros de profundidad. Como vemos aquí en la parte de arriba, debe quedar unos 50 milímetros sin canal. La idea es que esta canal no suba hasta la parte superior para que no se queden viendo las uniones. Es muy importante tener en cuenta que para la medida de la canal debe estar centrada, como lo dice aquí, a 20 milímetros del borde. O sea, de este borde el centro de la canal debe estar a 20 milímetros. Comprobamos que deben sobrar 14 milímetros de madera a cada lado. O sea, esta piecita debe estar de 14 milímetros igual que la del otro lado. Es importante para que luego no quede sobresaliendo una pieza de la otra. En otro video mostraré cómo hacer esta canal con una ruteadora y cómo hacer una mesa para con la ruteadora poder hacer estas piezas sin necesidad de tener que tomar tantas medidas. Simplemente con hacer un ajuste inicial podremos hacer las canales de todas las piezas sin necesidad de tener que estar midiendo o trazando en cada pieza. Ahora esta misma pieza, este larguero, también vemos que en la parte de abajo debe llevar otra canal de 140 milímetros. La misma profundidad, los 140 irían desde aquí, desde el borde hacia atrás, ¿sí? Tendremos los 20 milímetros de profundidad, los 12 milímetros de ancho, y en este caso las maderas a los lados deben medir 14 milímetros. Como lo decía antes, con la ruteadora y la plantilla podremos hacer esta canal sin necesidad de medir tanto. Debemos trazar eh, unas líneas y ya está, o sea, unas líneas de donde debemos hacer la canal. Esta canal hay que hacerla en los dos largueros y en las dos puntas, ¿sí? Vamos a verlo aquí al otro lado. Aquí está, ¿sí? Ya luego veremos cómo se ensamblan las patas, porque esta canal es para el ensamble de las patas de la base. Ahí está. En esta canal vamos a colocar luego una madera que va a unir con la otra pieza que lleva enfrente. Pues aquí vemos pues el procedimiento que tenemos que hacerle en una punta y repetimos igual en la otra punta, ¿sí? Los mismos 140 milímetros, una canal de 12 milímetros de ancho por 20 milímetros de profundidad y 50 milímetros de sobra aquí en la madera. Es importante resaltar que sobre todo esta cara tiene que quedar haciendo un ángulo de 90 grados con esta, para que luego al pegar la pieza con la que va enfrente quede bien unidas, no se nos vaya a despegar o se quede viendo fisuras que estéticamente se ven mal. Ahora aquí tenemos la pieza que yo llamo cabecero, o la parte frontal o la parte posterior de la máquina. Esta pieza va a tener de largo
630 milímetros. Como les decía en la anterior, puede ser 63 centímetros o 630 milímetros, ya como lo quieras manejar. Lo importante es tener las medidas bien claras. Tenemos que el ancho es de 190 milímetros, igual que el anterior. Aquí me quedó milímetros, bueno, pero ahí lo entendemos. Aquí tenemos el calibre, que es igual que el anterior, 40 milímetros, ya pulida la madera. Como os decía en la pieza pasada, la madera que he comprado tiene 41 milímetros, pero he descontado uno de pulir o lijar la madera. Bueno, ahora de esta misma pieza vamos a analizar la canal, que es la que vamos a utilizar para unirlo con la pieza anterior. Vemos que en los extremos de esta pieza haremos una canal de 140 milímetros, ¿sí? Recordemos que el ancho de este canal debe ser de 12 milímetros. Usar una fresa de 12 milímetros, o si usamos otros medios, pues sabemos que debe medir 12 milímetros para que nos dé exacto con la otra pieza. Vemos que aquí arriba tiene un sobrante de 50 milímetros, ¿sí? Y es importante saber que esta canal tiene una profundidad de 20 milímetros. Vamos a ver un poco cómo se ve ahí la animación de 3D. Eh, Esta es otra parte que es importante y es la parte de medir dónde va a ir. Como lo vemos aquí, como lo dice, que la canal debe estar centrada a 20 milímetros del borde. ¿Qué significa esto? Que de este borde hasta el centro de la canal deben haber 20 milímetros, ¿sí? Y para saber que nos quedó bien, pues en el sobrante de esta madera deben sobrar, como lo dice aquí, 14 milímetros. Más o menos es la medida. Para que luego los empalmes nos queden a ras, que no quede una pieza sobresaliendo sobre la otra. O al contrario, quede demasiado entrada. Entonces es muy importante lo de las medidas, verificarlas bien antes de hacer las canales. Repetimos en la otra punta el mismo procedimiento, las mismas medidas, los 140 de canal, los 50 milímetros sobrante arriba, el ancho de la canal de 12 milímetros, la profundidad de 20 milímetros y el mismo sobrante acá, 14 milímetros, y en este caso la canal debe estar centrada a 20 milímetros del borde. Bueno, para unir las dos piezas vamos a utilizar otra pieza de madera. En este caso yo voy a utilizar triples de 12 milímetros para la canal de 12 milímetros. Como sabíamos que el largo de la canal tenía 140 milímetros, entonces esta pieza va a llevar 140 milímetros. Y el ancho de 40 milímetros, porque cada pieza tiene una profundidad de 20 milímetros, entonces entrará 20 milímetros en la pieza A y 20 milímetros en la pieza B, que nos da 40 total. Podemos utilizar otra madera que tenga estos 12 milímetros, que tenga buena resistencia. En este caso yo he ensayado el triples y tiene muy buena resistencia, inclusive mucha más que la madera por la forma como está hecho. Hay veces la madera se fractura muy fácilmente, se cuartea por las vetas, en este caso el triples no le pasa eso y es mucho más flexible. Pues nada, aquí tenemos ya las piezas, la de 220 centímetros o 2200 milímetros y la de 63 centímetros o 630 milímetros. Voy a mostrar un poco cómo queda la pieza al entrar ahí, la pieza de triples. Aquí lo vemos cómo entra. Debemos aplicar cola de carpintero, cola de madera que nos dé buena adherencia. Vemos cómo entran los 20 milímetros en la canal, ¿sí? Tener en cuenta que las medidas sean precisas para que no nos sobren piezas. Y aquí vemos cómo nos queda unidas estas piezas.
Vamos a ver un poco son internamente. Ahí vemos cómo la pieza entra, ¿sí? En su canal de 140 milímetros por 20 de profundidad, 20 metros de profundidad, ¿sí? Vamos a verlo por la parte baja. Aquí vemos cómo las piezas están unidas. Es un poco la animación para entender mucho más. Aquí veo que sobra un poco, pero igual es error de la animación, no es que deba sobrar nada ahí. Vamos a organizarlo, digamos que más o menos quedaría así de esta forma. Ahí lo vemos, también en el otro extremo, cómo encajaría la pieza de triples para luego poner las otras piezas que hacen falta. Aquí vemos ya todas las cuatro piezas más importantes unidas, lo que yo llamo los largueros de 2200 milímetros y los cabeceros o la parte frontal o posterior de la base de madera para el reformer, ya con sus respectivos uniones, ¿sí? Vamos a ver un poco, lo voy a desarmar para que lo veamos y recordemos cómo va. Vemos aquí como las piezas de triples están ya puestas en su lugar y luego como van empalmando ahí. Aquí lo vemos. Vamos a verlo por la parte de abajo, los empalmes. Ahí vemos la pieza interna de 12 milímetros por 40 milímetros de ancho y con un largo de 140 milímetros, ¿sí? Y su respectiva pega. Debemos buscar que estas piezas se encajen perfectamente, que queden alineadas, que no sobresalga una a la otra, ni externa, ni interna, ni superiormente, ¿sí? Igual, en el caso de que nos llegase a sobrar algo, es más importante que sobre en la parte de arriba que en la parte de abajo, que es donde vamos a pegar las patas de la base. En la parte de arriba, en el caso de que nos llegase a sobrar algo de la madera, pues luego con la pulidora lo podemos alinear, podemos pulir de tal forma que nos quede perfecto. Aquí vemos la base completa. En el próximo video ya veremos cómo vamos a unir las patas a esta primera fase del video donde pegamos los largueros y los cabeceros. Pues ahí lo vemos un poco. En el próximo video veremos cómo unir las patas de la base.